un problema técnico, se tiene que retirar a Estela Silva. Hoy creo que la retiraron, sí. No sé por qué sucede eso. Bien, bienvenidos. Esta semana hablaremos de la digestión anaerobia, a veces llamada metanogénesis. Esa sí me la sé, profe. Metanogénesis. Metano de metano, génesis de que fabrica. Exactamente. A veces llamado tratamiento de biogás o biodigestión. Como recordarán, el compostaje es una digestión aerobia. Y ahora tenemos una digestión anaerobia. Son similares, los dos son procesos que copiamos de la naturaleza y les pusimos un poquito de ciencia, un poquito de ingeniería y los super sobrecargamos, supercargamos, supermejoramos, etc. Entonces, si el compostaje es un proceso de degradación aerobia o aeróbica controlada, esto será un proceso de degradación anaeróbica controlada. ¿Para qué la controlamos? Pues para mejorar su velocidad, su efectividad o su calidad. La digestión anaerobia es un proceso donde los microorganismos degradan la materia biodegradable en ausencia de oxígeno. Es muy común en distintos ambientes naturales, como en los pantanos o en los estómagos de rumiantes y vacas. También es muy común en los refrigeradores de la gente que se olvidó algo y luego se fue de viaje una semana y regresó y bueno, abre su refrigerador y se da cuenta de que todos los orgánicos que se olvidaron están dentro de sus bolsas en un proceso pastoso de descomposición anaerobia. ¿Por qué es interesante para la gestión de los residuos sólidos? Porque producen biogás. Es una valorización que degrada el residuo orgánico y además genera algo altamente energético. El biogás es una mezcla de metano y dióxido de carbono y otros gasecitos menores. El metano es lo realmente interesante porque es una gran fuente de energía. Además de eso, nos da un digestado también nutritivo que es comparable al compost una vez secado y madurado. La digestión anaerobia se está volviendo muy popular en la gestión de residuos sólidos. Ya es muy popular en el mundo, principalmente en las agroindustriales y, por ejemplo, en Europa, a lo largo de Europa, ya no hablamos de países porque Europa hace mucho tiempo decidió comportarse más o menos como una macroregión y se están construyendo varias plantas grandes de biodigestión para residuos orgánicos de la ciudad. En algunos países en vías de desarrollo también se ha dado algunos pilotos o primeros pasos sobre esto. Lo que principalmente nos interesa como ingenieros ambientales es usar el proceso de una forma relacionada a la ingeniería que nos dé un control. Podría ser un reactor a prueba de aire, un digestor diseñado para producir biogás y para extraer rápidamente el biosol, que le dicen también, que es justamente después de digerida la materia orgánica lo que queda, el lodo del fondo. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por aquí?
¿Cuáles son los beneficios claves de la digestión anaerobia? Pues estamos produciendo energía renovable. Check. Esto significa que estamos reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles. También que estamos aminorando la presión sobre los recursos del ambiente. También estamos reduciendo los gases causantes del efecto invernadero. El metano es muy calorífico y muy contribuye mucho al calentamiento global. Entonces, destruirlo nos da menos calentamiento global. La digestión anaerobia es muy buena porque no necesita mucho espacio. Recuerden que originalmente no hacíamos nada con los residuos. Luego de mucho avanzar y de meter mucho la pata y de aprender también de nuestros errores, empezamos con el compostaje. Y todo el mundo dice, el compostaje sí, el compostaje todo, compostaje, el compostaje lo más. Yo hago compostaje, yo voy a hacer compostaje. Tu solución es el compostaje. Luego seguimos avanzando en el camino de la vida y encontramos otras tecnologías, por ejemplo, la biodigestión. La biodigestión necesita mucho menos espacio. De hecho, se pueden construir los reactores de forma subterránea y reduce los volúmenes de residuos sólidos y por consiguiente evita los costos de eliminación. Algunos super fans, que según la Real Academia de la Lengua dice que se debería decir fanes, pero nadie dice fanes, así que diremos fans, que también está aceptado, dicen que además de eso la biodigestión no genera metano y el compostaje sí genera metano. Y además el compostaje volatiliza nutrientes que la biodigestión no volatiliza, sino que conserva. Reduce también los volúmenes de residuos sólidos y por consiguiente evita los costos de eliminación. Y esto reducirá la contaminación por residuos sólidos. Se puede además recuperar, valorizar los residuos porque tenemos algún tipo de valor en la energía del gas y en los nutrientes. ¡Qué belleza, profesor! Ya, desde ahora cada vez que diga la palabra compostaje, mejor la cambio por biodigestión. Pues no. También existen algunas desventajas. Especialmente cuando lo comparamos con el compostaje. El proceso de la digestión anaerobia es más sensible, es más lento y es menos intenso en términos de energía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que necesita más cuidado para que funcione bien. La energía estará al final del proceso contenida en el metano, pero esto significa que no hay generación de calor, no hay reacciones exotérmicas fuertes, que sí las hay en el compostaje. Como no hay reacción exotérmica fuerte, entonces tiene implicancias en la higienización. Si no hay una alza de temperatura, muchos microorganismos patógenos pueden sobrevivir. La digestión anaerobia es más compleja técnicamente y requiere más altos niveles de habilidades y de inversión. Es decir, necesitará ciertos operarios más calificados. Bien. Aquí tenemos el proceso bioquímico. La digestión anaerobia ocurre en 4 pasos, que son 4 pasos que se dan de manera más o menos casi simultánea en el reactor. Habrá hidrólisis, la primera parte donde destruyes los complejos grandes hasta sus
componentes más pequeños, proteínas, carbohidratos y lípidos. Es el paso más lento y las bacterias transformarán los materiales orgánicos complejos en monómeros y polímeros licuados. Luego viene el segundo paso, que es la acidogénesis. Vamos a fabricar ácidos. Es el paso donde los azúcares y aminoácidos son transformados en ácidos grasos, aminoácidos hasta, ¿qué tenemos acá? Mejor en español. En aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Ahí está. Perfecto. Me gusta más el que esté en inglés porque tiene colores, pero este que esté en español es más sencillo de leer. El tercer paso es la acetogénesis. En la acetogénesis, los ácidos acéticos y otros se convertirán en acetatos. Las sustancias serán transformadas en hidrógeno, dióxido de carbono y ácido acético. Y por último, el cuarto paso es la metanogénesis. En la metanogénesis vamos a fabricar helados. No, mentira, vamos a fabricar metano. Es donde las bacterias metanógenas o metanogénicas convierten el hidrógeno y el ácido acético en gas metano y dióxido de carbono. En general, la mezcla también contiene un poquito de ácido sulfídrico, que es en realidad la sustancia que le da olor a huevos podridos. En todos lados van a encontrar que, sí, ácido sulfídrico, es el olor que tienen los huevos podridos. Porque los huevos podridos huelen fuertemente a ácido sulfídrico. Lo que no les dicen la literatura es de que qué mortal deja podrir semanas y semanas su huevo medio agujereado para que le entre un poco de oxígeno para oler a qué huele el ácido sulfídrico. Es decir, es muy raro que alguien se encuentre con un huevo podrido, lo suficientemente podrido y lo suficientemente aislado de otros olores extraños como para reconocer el ácido sulfídrico. Bueno, también el metano y el dióxido de carbono del biogás tendrán algunos pequeños porcentajes de oxígenos, hidrógenos, nitrógenos, etc. En porcentaje de volumen, el metano, según teoría, equivale aproximadamente al 60% de todo el biogás, que es debatible, ¿no? De acuerdo a cómo lo hagan, de acuerdo a en qué laboratorio o en qué casa lo hacen, a veces el metano es el 40%, a veces es el 45, 50, 60%. Hay ciertas eficiencias que dicen que sube bastante más, sube al 70, 75%. Pero todos son datos calculados de laboratorio, ¿no? El mundo real seguro que tiene un amplio rango para la composición. Además, el dióxido de carbono podría formar a más o menos un 40% y el ácido sulfídrico tal vez un 2%. Aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje de... No, este es para más adelante, ¿no? Este es el porcentaje de... Si ustedes usan ese sustrato, por ejemplo, fruta, desechos de frutas, residuos de vegetales, ¿cuánto de sólidos totales y de sólidos volátiles tendría su sustrato? Normalmente son tablas que se usan para calcular, dimensionar su proceso de biodigestión. Están ahí de referencia mientras les cuento otras cosas. Por ejemplo, los parámetros y las condiciones operacionales y cómo influencian el proceso de la digestión anaerobia. Primero, las materias primas, que son nuestro material de ingreso. Estas materias primas tendrán
su contenido, el contenido de sólido y el contenido de agua de la materia prima. La materia seca, profesor, sí me acuerdo, es cuando la pesamos y luego la metemos al autoclave para evaporar todo el agua y luego la volvemos a pesar. Exactamente esa. Eso es lo que llamamos sólidos totales. En este cuadrito, me disculparán que esté en inglés, pero TS, sólidos totales. Oh yeah, professor, yeah, total solids. Yes. De los sólidos totales que tenemos, algunos son biodegradables y otros no. Por eso, de los sólidos totales hay una fracción relevante que nos agrada, que son los sólidos volátiles. Los niveles de sólidos totales y de sólidos volátiles en los residuos sólidos difieren dependiendo del tipo de residuo. Ahora sí, con este contexto pueden entender un poco más esta tabla. Aquí cuando dice leftovers canteen, por ejemplo, quiere decir los residuos dejados después de consumir los alimentos, y canteen es complicado. Literalmente debería ser la cantina, pero en otros países le dicen cantina al restaurante, a la pequeña cafetería, al pequeño restaurante, etcétera. Este tipo de composiciones nos puede dar una idea de cuál será la cantidad de metano. Una gran presencia de sólidos volátiles, como esas que dicen frutas ya vencidas, tiene 90 a 95% de sólidos volátiles, es decir, nos dará una gran cantidad de metano. Y otros residuos nos darán un poco menos, o bastante menos. Una cosa o un dato interesante es de que la lignina, uno de los principales componentes de la madera, no se degrada bajo condiciones anaeróbicas. Entonces, lamentablemente, la digestión anaerobia tradicional y normal, como les estoy comentando ahora, no vamos a hablar de temas acidolácticos ni de organismos efectivos o microorganismos efectivos, no es realmente apropiada para tratar los residuos de jardines o madera. Residuos de jardines, pues ramas y podas. Por ejemplo, ¿cuánto producen de metano? Lo que quedó del molino después de moler la palma para sacar aceite de palma nos da mucho metano. Por ejemplo, ahí tenemos 610 litros por kilogramo de sólidos volátiles. Pero residuos orgánicos, la última fila, ricos en lignina, por ejemplo, las podas municipales de sus árboles y demás, solamente nos dan 200 litros por kilogramo de sólido volátil. Es decir, no es tan efectivo energéticamente. Bueno, un parámetro importante en la digestión anaeróbica es la tasa de carga orgánica. Este parámetro cuantifica la cantidad de sustrato por volumen de reactor y tiempo. Es decir, metí 5 kilos y me sale 1 litro de gas. ¡Ah, qué felicidad! Y solamente se demoró, y ahí tienes el tiempo.
No, se demoró solamente 35 días. ¡Wow! ¡Qué genial! La unidad de medida es el kilogramo de sólidos volátiles por metro cúbico y por día. Una buena tasa de carga diaria para reactores fijos es de 2 o abajo de 2 kilogramos de sólidos volátiles por metro cúbico por día. Obviamente su unidad. Con reactores móviles, que son un poquito más tecnológicos, la tasa puede ser un poco más alta. Hasta, si lo haces bastante bien, una carga de 8. El rango de pH para la digestión anaerobia se encuentra entre 6.5 a 7.5. Pero hay otras tecnologías. Tenía una tesista que se desanimó, creo, hace tiempo que no me dice nada, que estaba haciendo tema de digestión o biodigestión ácido láctica, que es bastante más ácida, un pH de 3.7, 4, 4.2, que de verdad que como es más corrosivo y agresivo, es bastante mejor para degradar residuos. Pero más difícil de controlar, se necesita más tecnología, más inteligencia, etc. Entonces, la biodigestión en sus, entre 6.5 y 7.5 es más o menos neutral, ¿no? Pero sin embargo, en las fases ácidas, que es la fase cuando genera ácidos, aquí arriba lo pueden ver, la acidogénesis, por eso me gusta con colorcitos, sube, o bueno, mejor dicho, el pH baja, ¿no? Se pone todo más ácido. Y en la fase metanógena, bueno, un poquito más alto, porque ya estás destruyendo los ácidos. Totalmente sentido común. Si la tasa de carga es demasiado alta, las bacterias acidogénicas acidificarán todo el reactor. Lamentablemente, hará que las bacterias metanógenas, que son sensibles a estos parámetros, se inhiban y ya no quieran trabajar. Entonces, si nuestro reactor se pone muy ácido, lamentablemente generará menos y menos metano. Por eso alguien tiene que estar monitoreando y apenas baje la tasa de producción de metano, se tiene que controlar el pH. O podrías también reducir la tasa de carga. Otro factor que influencia el proceso de la digestión anaerobia es la temperatura. Ah, ese está fácil, profesor, ¿seguros? Entonces, si se las pongo en el examen, sabrán. Obviamente, la temperatura, porque para todo tipo de tecnología biológica, la temperatura es bastante importante. Temperaturas bajo los 15 grados Celsius no son ideales porque los microorganismos disminuyen su actividad. Las construcciones subterráneas pueden amortiguar esta variación de temperatura. Variaciones de temperatura fuertes también pueden limitar el proceso de biodigestión. Por ejemplo, qué felicidad, estoy en la costa sur del Perú. O no, costa sur no. Podría ser en la sierra, tal vez ya. Estoy en la sierra, qué bonito. De día tengo radiación 11. ¡Ah! Tanta radiación que hasta le puede producir cáncer a la piel a los humanos. Sí, pero de noche baja la temperatura horrible. Y esos cambios de temperatura no le van a gustar a tus microorganismos del biodigestor. Entonces, es mejor tratar de cuidar la temperatura. El proceso anaerobio es más cómodo en dos zonas de temperatura. La temperatura mesófila, entre 30 y 40 grados Celsius, y la temperatura termófila, entre 45 y 60 grados Celsius. Las operaciones en el rango mesófilo son más estables y pueden tolerar grandes cambios en los parámetros y consumen menos energía. Sin embargo, los organismos mesófilos son más lentos. Necesitan más tiempo para la degradación. Los organismos termófilos, sin embargo, son más rápidos, son más intensos. Ah, sí, vamos a destruir todo, vamos a la marcha, una cosa así.
pero el sistema es más sensible a los cambios. Profesor, ¿y si los termófilos son más rápidos y agresivos, habrán microorganismos más rápidos y más agresivos? Claro que sí. Hay unas iniciativas ya hace varios años, unas personas sacaron los microorganismos de los volcanes marinos. Y con esos microorganismos crearon un bioreactor que funcionaba creo que a 800 grados, una cosa así. Y es una cosa pero maravillosa. En vez de tardarse 30, 35 días en biodigestar todo, se tardaba pues 4 días, 5 días, no me acuerdo bien, pero fue bastante interesante. Bien, ¿qué más? Otro proceso, otro parámetro, disculpen, que influencia el proceso es el tiempo de retención hidráulica. ¿Qué cosa es el tiempo de retención hidráulica? Es el término técnico difícil para decir el tiempo de tratamiento. Es decir, la cantidad de tiempo que el material permanece en el reactor. Ideal es un tiempo de 10 a 40 días. Si tu reactor es súper eficiente, 35 días, más o menos 35 o 40 días, está bien. Los valores más bajos, es decir, 10 días, son para temperaturas más altas, ¿no? Los termófilos. Entonces, ya es tema del ingeniero el buscar la optimización. Si para materiales de entrada ya definidos el volumen de reactor es pequeño, entonces el tiempo de retención es bajo. Así que obtendremos poco biogás, porque con muy poco tiempo en el proceso se generará poco biogás. Si el volumen del reactor, es decir, su tamaño, si el volumen del reactor es mucho más grande, entonces el tiempo de retención aumenta y tenemos mayor producción, pero al costo de tener un reactor grande, que es más espacio, mayores costos de inversión, operación y demás cosas. Otro parámetro más es la proporción de carbono-nitrógeno. Lo que les comentaba en la clase, en el módulo de compostaje. Hay una relación de carbono-nitrógeno. Al compost le gusta que haya más o menos 40 carbonos por cada nitrógeno. A la biodigestión le gustan que hay un valor, o bueno, un valor ideal está entre los 16 a 25. Un valor más alto implica un suministro limitado de nitrógeno, que es un limitante para las bacterias. Por lo tanto, menos producción de biogás. Un valor más bajo en la proporción carbono-nitrógeno puede causar la acumulación de amoníaco, que inhibe el proceso anaerobio y también se malogra nuestro proceso biológico del biogás. Entonces, lo mismo que en el compost les comenté, si es que tu proporción carbono-nitrógeno no es la correcta, podemos poner unas cuantas enmiendas, hacer unos cuantos trucos ingeniosos y lograr la proporción correcta. Lo mismo pasa para la biodigestión. Si tu material de entrada no tiene la proporción carbono-nitrógeno correcta, puedes hacer unos trucos, equilibrarlo y obtener la proporción correcta antes de que entre al biodigestor. El último parámetro es el tamaño de partícula. También acelera las cosas. Mientras más pequeño, más fácil es para los microorganismos terminar de comérselo, de metabolizarlo. Los tamaños de las partículas menores a 5 centímetros son ideales, bastante buenos para la biodigestión. También se puede hacer biodigestión de materiales súper grandes, solo que es mucho más lenta.
Y una vez más, si no tienen el material en el tamaño adecuado, si desean, pueden tener una pequeña trituradora antes de que ingrese al biodigestor. Entonces, hay 4 etapas del proceso bioquímico que son hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Y tenemos parámetros operacionales, el material de entrada, la tasa de carga orgánica, el pH, hemos hablado también de la temperatura, el tiempo de retención, la proporción carbono-nitrógeno y el tamaño de las partículas. Esta de acá, este diagrama, esta diagramación que pueden ver por aquí, es una clasificación de los diferentes tipos de tecnología de digestión anaerobia. Se puede, si se dan cuenta, tenemos un primer nivel, que es el nivel de los parámetros operacionales, son más o menos comunes para todo tipo de biodigestión. Luego tenemos por cantidad de sólidos. Tenemos los sistemas que le llaman dry y los sistemas que le llaman wet. Wet, húmedo, dry, seco. Ah, sí, profe, como el dry de mi computadora. No, ese es un drive, no es un dry. Ya. Entonces, tenemos sistemas secos y sistemas húmedos. También tenemos sistemas discontinuos o en batch y sistemas continuos. Los sistemas continuos, qué felicidad, puedes meter todos los días material o a la hora que se te dé la gana y sigue funcionando. Los sistemas batch, cerraste un sistema y no lo vuelves a abrir ni a meter ni a sacar material hasta que termine el proceso, ¿no? Más o menos a los 30, 35 días. O tal vez 40 días. No, uno nunca sabe, en el mundo real hay más factores que pueden demorar eso. También, si es que hay sistemas operativos termófilos o mesófilos, y ya les comenté que existen también tecnologías súper avanzadas que tal vez nunca vean, tal vez tienen suerte y sí, que son los ultratermófilos. Y bueno, esta es la franja de temperatura y más abajo dice etapas. Hay tecnologías de una etapa y tecnologías de varias etapas. Y luego acá hay tecnologías para guardar el biogás. Hay diferentes tecnologías que nos ayudan a guardar el biogás, que más o menos las mencionaremos más adelante. Veremos ahora tecnologías de reactores húmedos continuos mesófilos de una etapa. Es decir, solamente los wet, continuous, mesophilic, one stage. Por ejemplo, el reactor o digestor de campana flotante de domo fijo. Acá tenemos domo, es wet y es continuo. Significa, bueno, continuo significa que estamos alimentando el reactor de manera regular. Al mismo tiempo que metemos un volumen, existe un proceso por acá y lo que ya está maduro va saliendo por el lado
del outlet, de la salida, ¿no? Húmedo significa que vamos a estar operando con un total de contenido de sólidos, o diré con sólidos totales de un 16% o menos. Es decir, sólidos totales bajos. ¿Dónde encuentran uno de estos? Uno de estos está en el Calpa, la casa ecológica de San Borja. Está cerca, frente al Jockey Plaza. Del Jockey Plaza que estoy hablando, frente al Jockey. Solo tienen que cruzar la Panamericana por el puente peatonal y ahí mismo está. Ahí mismo o a unos metros. Es una estructura de gas hermética, se puede construir de manera sencilla. Acá vemos cómo lo están fabricando. A veces es con ladrillos y cemento, a veces se usan ladrillos crudos de tipo adobe y tierra. Esta estructura está construida a base de ladrillos y cubierta con yeso y es frecuentemente ubicada bajo tierra. Entonces tienes toda la parte de arriba para hacer cualquier otra cosa. Tiene una tubería de entrada por donde los residuos ingresan al digestor. Tiene un digestor donde se va a ir acumulando el lodo. Ahí sigue el proceso de construcción. Tiene un espacio para almacenar el gas. Y tiene una salida para los sólidos o lodos que se vayan acumulando. Y también tiene la zona donde acumula el gas. La tubería para extraer el gas se encuentra en el punto más alto del domo, que es donde naturalmente, por las leyes de la física, confluirá todo el metano. Hay diferentes tipos de diseños de digestores de domo. Bueno, de domo fijo es este de acá, porque hay otros diseños donde el domo flota. Y los tamaños obviamente pueden variar. Este es el tipo de reactor más común en los países en vías de desarrollo. Cuando encendemos el reactor por primera vez, hay que inocular con bacterias metanogénicas. Es difícil arrancar un biodigestor. A veces te demoras semanas, a veces te demoras meses. La forma más fácil de hacerlo es adicionando estiércol de vaca y agua en una proporción de 1:1, o, mucho más fácil, traerte el lodo de otro biodigestor que ya está funcionando. Profesor, entonces, si yo quisiera tener un biodigestor en mi casa, ¿tendría que construir todo esto? Ah, sabia pregunta, no sé si es una voz masculina o femenina, no importa, alumne. No es necesario. Las marcas que venden tanques de agua, no quisiera hacer publicherry, pero las dos más conocidas, venden ya biodigestores de plástico industrial, completamente protegidos de la corrosión, el poquito pH ácido que vaya a haber, y listos para enterrar o poner al costado de tu casa. Hace algunos años di yo esta clase y una alumna que vivía en una zona donde no había saneamiento, inmediatamente escuchó, bueno, era mi clase de tratamiento de aguas potables y residuales, ¿no? Inmediatamente escuchó que por más que les prometan los políticos, por más que le prometa su alcalde, por más que les prometa su líder comunal de que ya viene el desagüe no va a llegar. Escuchó eso y a las 2 semanas convenció a sus papás y puso un biodigestor en su casa. Y hasta ahora, después de tantos años, todavía el desagüe no ha llegado, pero ellos hace tiempo que ya no tienen ningún problema de estos. Les comentaré también que lugares sin saneamiento, es decir, con agua pero no con red de desagüe, son muy comunes en Lima. A media hora de nuestra hermosa universidad hay zonas que no tienen desagüe. A 1 hora o 2 horas de nuestra universidad hay muchísimas zonas que no tienen conexión a desagüe, ni van a tener porque el Plan Nacional no los ha priorizado todavía.
Aquí tenemos por dentro cómo están enluciendo el biodigestor. Ya tienen una poza ahí abajo donde poco a poco están tratando de cultivar los primeros lodos. Y bueno, los residuos sólidos son mezclados con el agua, se introducen al reactor y se mezclan con el material que ya está siendo segregado. El biogás es generado en el lodo mediante la digestión anaerobia. Las burbujas de gas se mueven poco a poco hasta la parte superior del domo, donde se va acumulando y comienzan a generar presión si es que la válvula está cerrada. La presión del gas aumentará y aumentará y irá empujando el lodo hacia abajo del domo, es decir, hacia arriba de la casita de salida. Entonces, en la cámara de desagüe podremos ir descargando el biol, que ya es líquido con metabolitos secundarios, bastante bueno para la agricultura, para los jardines, y también un poco del lodo, que también es comparable al compost. Ya está totalmente maduro y digestado, pero sería mejor dejarlo secar un tiempo para que pase a una pequeña fase aerobia. Cuando el gas es utilizado, la presión del gas disminuye y el nivel de lodo otra vez se vuelve a equiparar en los dos lados, en la cámara de salida y en la cámara del domo. Y puedes seguir llevando, ingresando más material. Como les mostré, acá hay varias fotos. Estas fotos son de África o son de Indonesia, creo. A veces la parte del fondo está con concreto y todo el resto va sumando con ladrillos. Y tiene tres grandes ventajas. Tres grandes ventajas. Larga vida útil. Ausencia de componentes móviles, es decir, nada se va a malograr porque nada se está moviendo, se está gastando. Y la construcción subterránea ahorra espacio. Toma eso, compost. Pero también hay desventajas. Una es la necesidad de habilidades técnicas específicas. Una persona normal no se va a dar cuenta de que se inactivó o está funcionando mal su proceso. Por otro lado, si ya es un biodigestor viejo que viene funcionando muy bien, ya tiene bastante resiliencia y no se va a malograr. Todo su ecosistema está bastante resistente. ¿Qué más? Se necesita un sellador especial para asegurarse que la estructura es hermética. Acuérdense que si entra un poquito de... Bueno, para empezar, si se agrieta y se escapan los líquidos, van a contaminar el subsuelo. Y si se agrieta y entra oxígeno, el proceso se puede volver aerobio. Entonces necesitamos un sellado especial. En este caso es cal, tarrajeo y demás, ¿no? Otra desventaja es la fluctuación de la presión del gas, dependiendo del volumen del gas almacenado y del uso. ¿Qué pasa si la familia se fue de vacaciones una semana y el gas se empezó a acumular y la presión vuela la tubería de salida o el caño de salida o simplemente agrieta el digestor? Bueno, no creo que agriete el digestor, pero puede malograr los tubos de salida. Además de eso, les contaré que el biogás es ácido. Y como el biogás es ácido, se tiene que tener tuberías especiales y algún sistema para quitar la acidez del gas, porque si no va a corroer los demás tubos, las hornillas y demás. Ah, qué preocupante, profesor. No me gustaría ni que se agriete, ni que acumule gas y estalle, ni que se malogre. ¿No tendrá casero otro modelito por ahí? ¿Otro modelito diferente? Pues sí, ya que lo preguntan, también hay un biodigestor de
tambor flotante o de campana flotante. El biodigestor de campana flotante es, si se dan cuenta, no se ve acá tan claramente, pero tiene una tapa y la tapa entra por estos dos canales azulitos que tienen agua y ese es el sello de agua. La tapa es pesada y está hasta abajo. Cuando se acumula la presión del gas, la tapa va subiendo, 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 pero el gas no se escapa por los costados porque está lleno de agua. Eso se llama un sello de agua. No hay mayor misterio, tiene características similares. Tiene una entrada, el digestor para lodos, la salida y el desagüe. Pero el domo ya no es un domo fijo, sino que es una unidad móvil. Está flotando sobre lo que los ingenieros llamamos una camisa de agua o un sello de agua. En algunos diseños está flotando directamente sobre el lodo, es decir, es más chiquitito y está por dentro casi hasta el fondo. Con una presión de gas en aumento, poco a poco, toda esta tapa o este balde invertido va subiendo y subiendo. Cuando el gas es utilizado, baja de nuevo. El peso de la campana lo empuja de nuevo hacia abajo. En general, la campana está hecha de metal y pintada para protegerla de la corrosión. Recuerden que los gases son corrosivos. También se puede poner por dentro una mano de brea que protege muy bien el metal. También podría estar hecha de fibra de vidrio reforzada con plástico o láminas metálicas galvanizadas. Este diseño tiene además una varilla, es un gran barril, pero tiene una varilla en medio para garantizar su estabilidad, para que no se vaya bamboleando de lado a lado. También se le ha puesto algunos avances, como son esta pared que está acá en medio, y esta pared evita la circulación del lodo de la entrada a la salida. Es decir, un lodo joven que recién está ingresando, de casualidad no va a salir. Va a ser digestado, va a ser digerido y luego recién todo lo que está asentándose, un lodo muy maduro y digerido, es lo que saldrá. El digestor es frecuentemente posicionado bajo tierra, mientras que el recipiente del gas, es decir, la tapa flotante, se ubica sobre la tierra. Acá tenemos algunos ejemplos en la India. Algunas casas tienen su biodigestor así y está flotando. Si sube mucho, hay una rayita por ahí pintada que dice que hay que purgar, hay que sacar un poco de gas. Aquí tenemos otro tipo. Es un gran cilindro de cemento que va para abajo, o sea, un pozo cilíndrico, y este flotante que va ahí arriba. En nuestro país estos no son tan populares. Los que son más populares son las pequeñas unidades. Por ejemplo, estas pequeñas unidades domiciliarias de fibra de vidrio reforzadas con plástico. Y si quieren saber exactamente dónde están, aquí clarito en el letrero dice exactamente su ubicación. Profesor, pero yo no leo sánscrito. Yo tampoco, no tengo idea de qué dirá. Bueno, no es sánscrito, ¿no? El hindi es heredero o descendiente del sánscrito. Y también hay gente que fabrica los suyos, ¿no? Compra tanques de agua, los corta un poco y los adapta.
Les conta, ¿tengo más fotos? Sí, tengo más fotos. Está. Bueno, entonces les cuento el chisme después. Ventajas y desventajas de los reactores de campana flotante. Ventaja, es más simple y fácil de operar. No tienes que estar cuidándote de que el gas se esté acumulando y vaya a malograr tu biodigestor. Ventaja, el volumen del gas es directamente visible. Si eres medio ingeniero o ingenioso, vas marcando rayitas y siempre vas a saber cuánto gas tienes. No vaya a ser que invites a tus amigos a una parrillada y se te quede sin gas a la mitad. Y claro, si se mueve, sabes que el sistema está funcionando y si no se mueve, sabes que el sistema no está funcionando. También tenemos una presión constante de gas. Es decir, la presión del gas es el peso de la tapa sobre el gas. Calculas eso y sabes cuánta presión está yendo por el tubo de gas hasta tu cocina. Oh, profe, pero eso debe ser muy difícil. Quiero yo más presión para que haya más fuego. Quiero hacer unos chicharrones. Perfecto, pones unos cuantos ladrillos encima de tu tapa y así tienes más presión. Algunas desventajas son los altos costos de los materiales para la campana de acero y que estas partes de metal, de acero, son susceptibles a la corrosión. También hay costos regulares de mantención que aumentan para realizar las manutenciones, el mantenimiento a la corrosión, que obviamente no pasaría si lo hacemos de plástico como este modelo o de fibra de vidrio. Y tenemos el tercer tipo de digestor que vamos a ver el día de hoy. Profesor, ¿no vamos a ver 14 tipos de digestores? No, solamente vamos a ver 3, los 3 más usados, los 3 más comunes, los 3 que se van a encontrar en su vida ambiental si es que viajan por las regiones del Perú. Este es un digestor tubular. Son bastante comunes en las regiones latinoamericanas. Hay un grupo que es no me acuerdo, Perú Biogás creo que se llama. Biogás, no, Biolac creo que es, porque es de Latinoamérica y el Caribe. Biodigestión láctica de Latinoamérica y el Caribe, Biolac, una cosa así era. Que también ha tenido proyectos, ha llevado a las comunidades este tipo de biodigestores, a veces fabricados de bolsa o de geomembrana, más de geomembrana. Son bastante comunes en las regiones latinoamericanas y son balones horizontales largos de plástico y goma. La entrada y la salida están unidos directamente al revestimiento del balón. Profe, su dibujito no hace mucha... Ahí está. Aquí tiene. ¿Por qué se queja, alumno? Ya había pensado en eso. Son tubos o balones horizontales y su entrada y salida está amarrada con fuerza directamente a los tubos. El balón, la entrada, la salida, la tubería del gas que está acá arribita y está llevando el gas por este tubito hacia otro lado. Si alguna vez han ido a no me acuerdo, a la hacienda Casablanca del doctor Ulises y la doctora, uy, ya me olvidé, Carmen Felipe, Ulises Moreno, Carmen Felipe, ellos guardan el gas que generan en sus biodigestores en cámaras de llanta. Entonces, bueno, estos balones usualmente necesitan algún tipo de protección, así que se les hace su camita en la tierra, a veces con arena o algo que proteja que no haya ningún tipo de punta para que no corte nada. Y por arriba a veces se le pone un techito de madera para que los animales o algún curioso o las mismas aves no vengan a pararse encima a tratar de arañarlo.
Algunas ventajas son de bajo costo de producción, muy simple de instalar, fácil de construir, pero tiene algunas desventajas. La vida útil relativamente corta, aunque se alarga un poco cuando usas geomembranas. Ya hay empresas internacionales que venden estos digestores a medida de unas geomembranas especiales, más resistentes de acuerdo a lo que quieras ponerle. Obviamente más caro, pero sí llegan a Perú. Alguna vez he comprado. Muy simple de instalar, fácil de construir. Disculpen, desventajas, vida útil y también son susceptibles a daños mecánicos. A veces algún accidente, alguien dejó caer un rato la herramienta, hay un pequeño corte, y corte es hueco, hueco es salida de gas y es entrada de oxígeno, y ya ustedes saben lo que pasa con los sistemas biológicos cuando se desequilibran. Ajá. Muy bien. Hay varias variaciones de esos diseños que hemos visto. A veces les ponen, les quitan, le ponen mejoras, etcétera. Y ahora veremos un poco el esquema. Aquí tenemos el esquema. ¿Por qué? Porque podemos usar esta tecnología para varias cosas. Por ejemplo, se puede usar de manera industrial para semisólidos de las industrias de alimentos, para mercados, también para los líquidos de la industria del papel, otros de las industrias de alimento, para los residuos orgánicos de la ciudad, para los lodos de petar, para aguas residuales domésticas, también se puede usar. Y lo que haremos será ingresar al sistema. Según su amplio conocimiento de inglés, aquí dice various, no sé la pronunciación de various organic wastes, collection and transport, pre-treatment. El pre-treatment, el pretratamiento es justamente la trituración y si hay que hacer alguna enmienda para ajustar los factores de los que ya hemos conversado. Tenemos dentro del proceso, que es dentro de este círculo, los diferentes factores, tamaños de partículas, sólidos volátiles, la temperatura, el pH, el ratio carbono-nitrógeno, el tiempo de retención hidráulico. Y luego nos dará biogás y nos dará lo digestado. El biogás necesita un tratamiento antes de su utilización y el digestado también necesita un post-tratamiento o un pretratamiento antes de la utilización, post después de haber sido digestado. Ese digestado nosotros lo conocemos, en Perú se usa la palabra biol y biosol. Biosol como biosuelo y biol líquido biológico fertilizante. El biogás está saturado con vapor de agua, así que lo más importante será quitarle el vapor de agua que se mueve por las tuberías. También será importante, como ya les comenté, quitarle lo ácido. Pero queremos metano, no queremos ningún tipo de gas de sulfuro ni gas de nitrógeno. Gas de sulfuro más agua, ácido sulfúrico. Tiene razón, profesor. Gas de nitrógeno más agua, ácido nitroso o nítrico. Ahí. Entonces, debemos remover esta humedad. Tenemos que desaguar. Hay muchas formas de desaguar. Por ejemplo, este tipo de sistemas
Simplemente tienes un pequeño codo en algún lado y haces pasar el gas. El líquido que va por la parte de abajo se condensa y cae a algún tipo de almacén. Y hay que tener un sifón para extraer este tipo de líquido. Hay sifones automáticos y hay sifones manuales. Aquí tenemos el automático y el manual. El sifón automático se vacía solito cuando está lleno. Y el sifón manual, alguien tiene que ir a abrir la válvula. ¿Qué más? La producción de biogás también continúa durante la noche, que es cuando menos se utiliza el gas. Entonces, hay periodos en donde el gas no va a ser usado y tiene que ser almacenado. Puede almacenarse en el mismo biodigestor o también puede almacenarse en alguna cámara de almacenamiento del gas. A veces la gente lo almacena directamente en bolsas tipo globo, es bastante común. Y también se puede poner en tanques, donde puedes subir la presión y almacenar mucho más gas. Ustedes saben, por el pavo ratón, o era por el pavito igual pavito. Creo que por el pavo ratón, ustedes saben que, ¿se acuerdan todos del pavo ratón? Dejen sus comentarios en el chat mientras yo les voy comentando que entonces, a mayor presión, el gas se licúa y como líquido entra mucho más. ¿Que nadie se acuerda del pavo ratón? Ah, bueno, el gas puede ser almacenado en presión alta o media en los tanques, pero necesitarán una compresora que requiere energía. Hay algunos institutos, como el Instituto de Tecnología de India, que está involucrado en investigar el embotellado de biogás para venderlo en balones de biogás en vez de balones de gas, que podría ser usado en diferentes tipos de vehículos ligeros, como motocars, mototaxis. Lo que acá usamos con gas natural, el biogás es parecido al gas natural, pero tiene menos energía. Como les comentaba, el gas es ligeramente ácido y hay que quitarle el ácido también. En su forma no comprimida, el contenido de energía de un metro cúbico de gas es la mitad aproximadamente de un litro de combustible diésel. Como regla general, se necesitan cerca de 10 kilogramos de residuos sólidos orgánicos para producir un metro cúbico de biogás. Además de eso, para su uso, para su uso en diferentes maquinarias, motores o generadores, el biogás necesita ser acondicionado, es decir, limpiado. Vamos a remover primero el vapor de agua, pero más importante, hay que remover el ácido sulfídrico, que es muy corrosivo, y el dióxido de carbono, que hace bulto, pero no tiene ningún valor energético, no contribuye a nada. Ah, profesor, como mi primo que vino a vivir en mi casa. Sí, parecido. La remoción del ácido sulfídrico es lo que se llama desulfurización. Se puede hacer súper sencillo con óxido ferroso, que luego transforma el ácido sulfídrico en sulfuro de hierro. También se puede hacer con limpiadores de agua. Algunos de estos limpiadores tipo filtro pueden remover también el dióxido de carbono. Si pensamos en temas de efectividad y logística, lo mejor sería usar el biogás cerca de la instalación donde está el biogás. Es decir, es mucho más efectivo que cada casa, no cada departamento, porque es mucho más difícil, pero cada casa tenga su propio biodigestor, biodigeste sus propios residuos orgánicos y luego use ese gas para cocinar, que
la alternativa, que sería que se recojan todos estos residuos. Todos estos residuos vayan a una gran planta de biogás lejos. Esa gran planta de biogás genere biogás, la misma cantidad que iban a generar las casas en su casa. Y luego este biogás otra vez tenga que ser retornado por algún tipo de tubería hasta las casas. Eso obviamente es mucho más caro y más costoso. Usualmente se usa mucho en países nórdicos, países donde hace mucho frío, porque la temperatura es importante. Pueden quemar el biogás y generar calor para las casas. Después, ¿qué más? Cuando lo usas como combustión directa no es necesario acondicionarlo mucho. Los hornos domiciliarios necesitan solamente 200 a 450 litros por hora, que sí podría una instalación de biogás para algunas personas en una casa generarlo. También hay opción de usar el metano en generadores para producir electricidad. Sin embargo, ustedes saben, por las leyes de la energía, que mientras más transformaciones suceden, más pierde su calidad energética. Entonces, si el metano, usamos metano y no lo transformamos directamente en calor, sino que vamos a transformarlo en electricidad, se pierde bastante. Con la pérdida por transformación solamente podremos retener cerca del 30% de la energía del metano como electricidad. El resto se perderá como calor al ambiente. Ahora miraremos un poco esta tablita que les he puesto acá. Tenemos el biogás. Tiene de 6 a 6,5 kilowatts hora por metro cúbico. Es menos que el diésel querosene, la mitad. Es un poco más que lo que las personas que cocinan con excrementos de vaca. Es un poco más que los que cocinan con madera. Es más de los que cocinan o sacan energía para cocinar o energía térmica para calentarse de residuos de planta. Es menos que el carbón. Es mucho menos que el propano, gas propano ya hecho. Es un poco menos que el gas natural y obviamente es muchísimo menos que el gas licuado de petróleo. Se puede usar para cocinar, por ejemplo, en la casa. Se necesitan de 200 a 450 litros por hora. Si tienes alguna cocina o quemador industrial, necesitas de 1000 a 3000. Si necesitas un refrigerador de 100 litros que funcione a gas, necesitarás de 30 a 70 litros por hora de gas. Lámparas de gas de 60 watts necesitan de 100 a 105, de 120 a 150 litros por hora de biogás. Y para generar 1 kilowatt de electricidad necesitas 700 litros de gas por hora. Y esto se los muestro después. La otra producción que nos da la digestión anaerobia son los digestatos, el biol y el biosol. Son una especie de lodo nutritivo con nitrógeno, fósforo y potasio y algunos otros elementos traza. El 50% de ese nitrógeno está disponible como amoníaco, es decir, las plantas pueden asimilarlo directamente. Ustedes saben, por sus amplios conocimientos de cultura general biológica, que el nitrógeno es lo más importante, lo más
el cuello de botella para el crecimiento de las plantas. Es un buen fertilizante y puede ser utilizado en la agricultura. Pero si estamos usando el rango mesófilo de la biodigestión, que es lo que normalmente utiliza todo el mundo, para no gastar en energía para calentar el reactor, no vamos a tener altas temperaturas. Así que habrán sustancias patógenas que no han sido destruidas por la alta temperatura. Se hace un análisis y si no se puede usar el biol y el biosol en la agricultura normal, tenemos que evaluar si se puede usar en la agricultura de cultivos de tallo alto. Es decir, no vamos a regar ni papas ni zanahorias, pero podríamos regar árboles frutales. Bueno, en caso de que no se pueda usar para la agricultura, todavía nos queda un paso, que es debemos tratarlos antes de su eliminación. Entonces, por ejemplo, podríamos mandar el biosol a compostarse o un co-compostaje. Con la alta temperatura queda totalmente higienizado. Lamentablemente, la alta temperatura volatilizará los nitrógenos. Y el biol, pues, es algo complicado. Tal vez regarlo en pastos y otros lugares que no tienen nada que ver con alimentos. Aquí les mostraré algunas plantas industriales. La planta Valorga, que está en La Coruña. La planta Linde, que está en Valladolid. Son plantas del modelo dry, modelo seco, y estas son del modelo wet, ¿no? La planta Wasa en Groningen, el trabajo que me costó practicar para que salga esa GR, Groningen, y Rosroca en Vital en Boden. ¿Dónde quedará Groningen? Pueden adivinarlo y ponerlo en el chat. ¿Dónde quedará Boden? En este momento no me acuerdo, pero es un nombre que parece muy alemán, así que adivinaré que está en Alemania. Y antes de terminar la teoría del día de hoy, recuerden que mientras más subimos en la escala tecnológica, más cuidados requieren nuestro sistema. Hay que verificar si existen fugas, tenemos que verificar la presión, que nos va a ayudar también a saber si hay fugas, si hay buena generación de gas. Hay que controlar y desbloquear las tuberías si se están obstruyendo. También hay que verificar los sifones que están extrayendo bien el agua, que no nos sirve para generar ningún tipo de energía. Hay que verificar el lodo que se va acumulando también, hay que extraerlo, a veces cada 6 meses, a veces cada año, como se debería hacer en los pozos sépticos y silos en las casas que cuentan con estos sistemas. Hay que monitorear los parámetros para no sobrecargar el biodigestor, porque si lo sobrecargas pasa la acidificación y cuando hay acidificación no hay metano. Sin metano no hay paraíso, es decir, no hay gas para cocinar. En este tipo de sistemas grandes enterrados que hemos visto, por ejemplo el de domo fijo, ¿cada cuánto se recomienda limpiar los lodos o eliminar los lodos? Pues la teoría nos dice que en general cada 5 años se destapa y se limpia todo. Pero también hay ciertos sistemas autolimpiables donde tú vas extrayendo un poco de lodo cada año y va extrayendo también la parte de abajo, que es donde se va acumulando la grava y la arenilla y demás. Y bueno, con eso estamos llegando al fin de las tecnologías de valorización, no tratamiento, valorización, que hemos visto que son las más adecuadas para nuestros países en vías de desarrollo para el tema de los orgánicos municipales. ¿Por qué?
en vías de desarrollo porque son las más adecuadas para nuestra realidad. No les voy a dar opciones de destrucción nuclear cuando pues ni siquiera tenemos plantas nucleares cerca. ¿Y por qué para orgánicos? Porque los orgánicos son el mayor problema de los residuos municipales. Son prácticamente el 50% del problema. Si logramos reducir el 50% del problema, pues alguien debería cargarnos en hombros y darnos un premio. El 50% del problema es cortar el 50% de todos los gastos de la municipalidad. ¿Se imaginan tener el doble de dinero? ¿Tener la mitad de los problemas? ¿Tener a los vecinos contentos? Pucha, es otra vida, es otro mundo. Pero todas estas tecnologías que hemos visto, bueno, disculpen, hoy revisamos valorización por biodigestión, digestión anaerobia, pueden revisar el Anaerobic Digestion of Biowaste in Developing Countries, que es el libro del cual ha salido la mayoría de este material. Y también, si lo quieren en forma de clases, hay un MOOC, el Municipal Solid Waste Management in Developing Countries, y más o menos en el capítulo 308 es donde están los temas de biodigestión. Y antes de despedirme, les sigo comentando el tema de el gas convertido a electricidad. Profesor, ¿y puedo sacar nitrógeno? Sí, igual también puedes usar la electricidad. Puedes usar el gas para conseguir electricidad y puedes usar la electricidad para hacer nitrógeno. Y claro, el nitrógeno es el combustible del futuro, pero mientras fabricas nitrógeno estás desperdiciando un montón de la energía que hubiera sido posible para cocinar y demás. Finalmente, todas las tecnologías que yo les enseño y las que no les he enseñado, pero que van a encontrar en los libros o que vendrán a preguntarme después, son solo herramientas. Si tú llegas a una situación problema y encuentras atorado un tornillo que tiene una cruz en la cabeza, buscas en tu maletín de herramientas, sacas el desarmador en cruz y desatornillas el tornillo. Cuando llegues a una situación problema, de acuerdo a la situación que analices, alguna tecnología, alguna técnica, algún sistema te va a ser útil. Tendrán que evaluar la situación y revisar cuál de los sistemas o qué conocimientos que han aprendido se pueden usar para resolver ese sistema. No hay recetas fijas. Y bueno, ahora sí, pera ad astra, muchas gracias. Tenemos la bibliografía del capítulo de hoy. Y procederé a dejar de grabar.